¿Cuántos son bendecidos por Dios? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Levante la mano. Hay algo que es muy importante entender. ¿Para qué es la bendición? ¿Sí? ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios se ha acercado a cada uno de nosotros? Hay algo que... bendición es, bendecir es bien decir, ¿sí? Es hablar bien de otro. Es estar agradecido a otros. La bendición que Dios nos da es para agradecerle a Dios por esa bendición. Y yo leía, muchas veces lo leí esta parte de la Biblia, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, de lo que Dios habla y de lo que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Dios le hace una promesa ahí a Abraham, y por ahí capaz que nosotros también decimos, sí, pero se la hizo a Abraham, no a nosotros. Pero la palabra de Dios sigue vigente y tiene vigencia hoy, porque Dios es Dios y Dios no cambia. Los tiempos pueden variar, los tiempos pueden cambiar, la forma de la vida, y cómo avanzó el ser humano, cómo se cambió todo, cómo se va transformando todo, o cómo se va trastornando todo, porque el mundo es un caos. Pero Dios jamás cambió, ni varió, ni cambió sus pensamientos con respecto a su creación. ¿Amén? Así que quiero que entendamos esto y vamos a leerlo. Génesis capítulo 12, versículo 2, a ver qué nos dice Dios ahí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Miren, es un pasaje cortito, pero dice, lo primero que dice ahí, te bendeciré. Te bendeciré. Ahora, la bendición, ¿para quién está? Dios llama, porque Dios lo que hizo es llamar a Abraham. Dios lo sacó de un lugar donde moraba el pecado, de un lugar donde no se hablaba de Dios, y este varón en su corazón empezó la búsqueda de Dios, y Dios lo llamó para que saliese de ese lugar. Es cuando Dios nos llama para darnos esa bendición, nos llama para salir del lugar en que nosotros nos encontramos. Lugar que cada uno de nosotros sabe, el lugar, la condición humana en la cual nosotros vivíamos antes de conocer o antes de que Cristo se diera a conocer a nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros estábamos lejos de Dios, apartados de la gracia de Dios, apartados de la gloria de Dios. Hacíamos con nuestra vida lo que mejor nos parecía o lo que creíamos. Estábamos bajo maldición, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Y Dios nos llama en esa condición, y Dios lo llamó a Abraham, y Abraham aceptó el llamado de Dios. Aceptó ese llamado. Y creyó en lo que Dios le venía diciendo, en lo que Dios le dice. Y nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, porque aceptamos el llamado de Dios. Porque Él nos llama. Y nos llama no para reprocharnos qué hicimos. Nos llama no para decirnos por qué estuviste tanto tiempo lejos de mí. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué metiste estas cosas en tu vida? ¿Por qué estás envuelto en situaciones que te amargan la existencia y que no te dejan vivir y que no estás conforme? ¿Por qué? Dios no nos dijo eso. Dios nos llamó con amor. Y no solo que nos llamó, sino que nos perdonó. Perdonó nuestra condición de pecador, perdonó, nos llamó y nos limpió en la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado.
nos llamó y nos coronó de favores. Él no nos reprochó, nosotros por ahí reprochamos cosas. Reprochamos y reprochamos. Y viste, yo te dije, y viste, yo te dije lo otro, y yo te dije que te iba a pasar, y eso lo tenemos incorporado muchas veces nosotros. Nosotros decimos cosas que te pueden pasar, y cuando te pasan y venís todo así, y yo te lo dije, te lo advertí. Pero Dios no es de esa forma. Dios es diferente. Dios es distinto. Dios nos ama, y Él nos acepta tal cual somos. Pero cuando nosotros nos humillamos y reconocemos en Él su amor y su misericordia, su perdón y su favor para con nuestra vida. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos equivocados. Ahora dice la palabra de Dios ahí, te bendeciré. Después que lo llamó y después que Abraham empezó a encaminarse, dice, te bendeciré. Y la bendición es hacer el bien. Y Dios quiere el bien para nosotros. Dios quiere el bien, no quiere el mal. Y nosotros muchas veces estamos emperrados en querer hacernos el mal. ¿Sí? Estamos con esa situación de querer seguir con lo nuestro, pero Dios quiere el bien nuestro. Por eso dice, te bendeciré. Yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte del estado o de la condición en que te encuentras. Yo quiero que entiendas que yo soy tu Dios y que el único que te puede sacar de esa situación, estás metido en un pozo de depresión, de angustia, de amargura, de tristeza, de lo que fuere. Y no encontrás la salida, y no encontrás la puerta, y no hay una mano que se extienda para sacarte de ese lugar. Pero yo extiendo mi mano para sacarte del pozo. Ya sea, llámele lo que sea, enfermedad, dolor, angustia, tristeza, falta de perdón, una miseria humana que uno vive, y que por ahí nosotros creemos que está bien lo que estamos haciendo. Por ahí creemos nosotros que lo que nosotros hacemos está bárbaro, pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere el bien para cada uno de nosotros, porque de esa manera Dios envió a su Hijo en muerte de cruz para que nosotros tengamos redención, porque Él quiere bendecirnos y Él quiere que seas bendecido, que vivas bien, que vivas en santidad, que vivas en amor, que vivas en paz. Ahora la palabra de Dios no dice que el camino que Él nos ofrece son caminos de rosa, no. Pero son caminos de pruebas y luchas, pero estando Dios con nosotros, vamos a pasar esa situación. Y nuestra mirada hacia las pruebas y las luchas es distinta, es diferente. Antes nos desesperábamos, hoy no, confiamos y tenemos que confiar en Dios, porque Dios dijo, te bendeciré, yo deseo el bien. Yo quiero sacarte de esa situación. Yo quiero librarte del dolor. Yo quiero librarte de la angustia. Yo quiero librarte de la pobreza espiritual en la cual estás. Yo te voy a bendecir, te voy a coronar de favores, sin nosotros merecerlos. Dios se acordó de cada uno de nosotros. Amén. Eso es bendecir. Bendecir es cuando uno ve al otro en necesidad y va y lo ayuda, sin esperar nada del otro. Va y lo ayuda. Pero cuando Dios nos bendice, en la segunda parte, vamos a leer Santiago 1:17. Vamos a ver, porque por ahí usted puede decir, sí, pero esa promesa era para Abraham. Esa promesa era para Abraham cuando Dios lo llamó para darle una nación, para darle una descendencia. Pero vamos a ver lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Qué dice? Que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que estuvo con Moisés, que estuvo con Samuel, que estuvo con Noé, que estuvo con Pedro, con Pablo, con todos los apóstoles y aquellos que lo siguieron. Y Dios no varió, Dios es el mismo hoy por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Su bendición, su palabra no cambia, es para todos. La palabra de Dios es para aquellos que las buscan. La palabra de Dios es para aquellos que entienden. Cuando Dios dice, te bendeciré, yo quiero el bien tuyo. Nunca deseo el mal.
Pero Dios te dice en la segunda parte, Dios te habla de que seas bendición. Dios nos llama a hacer bendición. Dice, Él habla, no dice, porque dice, serás bendición. No dice serás de bendición. Miren que hay un cambio total, un cambio radical. Si le ponemos la de, ya cambia. Pero la palabra de Dios dice acá, y serás bendición. Amén. En Génesis capítulo 12, versículo 2. Pero vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Yo quiero que vayamos reafirmando lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Para que no queden dudas, para que no queden dudas de que Dios hoy es el mismo y Dios nos bendice con toda bendición. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición, ¿dónde? En los lugares celestiales. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que la palabra de Dios es para todos. Es para los que antes estaban, es para los que hoy están, porque la palabra de Dios aquí dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en los lugares de bendición espirituales para nuestras vidas. El bien que Él desea para vos y para mí. Pero cuando uno hace el bien a otro, ¿el otro qué hace? Si viene alguien a mí y me bendice, o si viene alguien y me ayuda en el momento difícil, y si viene alguien y me ayuda a salir de una situación difícil, o si viene alguien por ahí para hablar algo normal y corriente, si alguien se cae en la calle y alguien se baja y le ayuda a levantarse, ¿qué es lo que hace esa persona? Agradece. Agradece. No se enoja. No le dice, che, no, vos no me tenés que levantar. ¿O para qué me levantaste? No dice eso, sino está agradecido. Agradecido por ese momento, por esa situación. Agradecido por la cordialidad o por la amabilidad de la otra persona que te ayuda a levantar. Y Dios dice que Él nos bendice, pero también dice, y serás bendición. La palabra de Dios es, yo te bendigo. Yo deseo tu bien. Yo hago el bien y te favorezco a vos. Pero sé agradecido conmigo. Bendecí mi nombre. Reconoce que yo soy Dios y que no hay otro Dios. Reconoce que yo te corono de favores. Reconoce que yo te he llamado. Reconoce que si yo no te llamo seguías en la situación o no estarías. Reconocer que yo te sané, reconocer que yo te saqué de la situación difícil, reconocer que yo te saqué de la angustia, de la tristeza, de la soledad, de la depresión, de la enfermedad, de los vicios. Reconocer que yo te saqué de ese lugar. Reconocer que yo soy Dios, el que te hace el bien. Entonces es tener un corazón agradecido a Dios. Y serás bendición, me bendecirás en todos los días de tu vida. Bendecirás mi nombre y santificarás mi nombre, porque yo soy tu Dios. No es que Dios sea un Dios egoísta, y no es que un Dios te esté pidiendo algo normal, sino que uno cuando recibe un bien, cuando recibe un regalo, es agradecido a lo que Dios hace. Y Dios hizo mucho conmigo, y Dios hizo mucho con vos. Pero está en cada uno de decir, Señor, tú me has bendecido, yo te bendigo. Yo santifico tu nombre. Yo declaro que tú eres mi Dios. Y que no hay otro Dios tan hermoso y tan maravilloso, y que tenga misericordia, y que tenga amor para conmigo, y que me tenga paciencia. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me levantaste de un lugar imposible de que las personas pudieran sacarme. Algunos necesitan, y no quiere decir que esté mal, algunos necesitan
de los médicos porque los médicos están porque Dios los puso, la ciencia está porque Dios permitió que la ciencia sea así, que los médicos estudiasen. Y algunos necesitan del psicólogo, algunos necesitan... Y está bárbaro. Pero están años y años, ¿sí? Para salir de las cuestiones, quizás sí es necesario los psicólogos cuando vos tenés cuestiones psíquicas, cuando vos tenés cuestiones en tu vida, en el cuerpo, en la mente, pero cuando es espiritual, el único que te saca y el mejor psicólogo es Dios. ¿Amén? Y no estoy en contra de la psicología, ¿no? Sino que estoy diciendo que Dios te saca de las situaciones más difíciles que ningún ser humano puede sacar. Él te puede sacar aún si los médicos determinaron que te quedan pocos días de vida. Dios dice no, todavía te falta un montón, porque la última palabra la tiene Dios. Y sabes que dice y serás de bendición, y yo entendí que ser de bendición es tener la bendición de Dios, pero a su vez ser agradecido a Dios, bendecir a Dios. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es que nosotros, Abraham bendijo a Dios en todo el trayecto de su vida. Levantó altar, obedeció a Dios en todo. Hasta Dios le pidió su único hijo y él estuvo dispuesto a llevar a su hijo al sacrificio al cual Dios le pidió, pero Dios proveyó el sacrificio. Te bendeciré y serás bendición, serás agradecido, porque yo te coroné de bien, porque yo te coroné de favores, porque no te olvides de dónde te saqué. No te olvides. Entonces, si Dios a mí me bendice, tengo que ser agradecido. Si una persona me bendice, le agradezco a esa persona por esa bendición. Si alguien me trae un regalo, le agradezco por ese regalo. Si alguien me ayuda en el momento difícil de mi vida, si alguien viene y me trae una palabra o me ayuda con lo que fuere, tengo que estar agradecido. Ser de bendición, ser bendición al otro, es bendecir, es agradecer por lo que el otro ha hecho por mí. Y Cristo hizo mucho por mí. Y Dios se acordó de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Miren qué tremendo es esto, ¿no? Entender que nosotros tenemos que bendecir, porque recién leímos Efesios 1:3 de vuelta, la vamos a leer. Ser agradecidos a Dios, alabar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. ¿Qué dice allí? La primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Amén. Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol estaba bendiciendo a Dios. Bendito sea. Gracias a este Dios, gracias a ese Señor tan bueno y tan maravilloso, gracias a este Dios tan grande y tan majestuoso, hoy yo estoy aquí y puedo predicar la palabra de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Yo bendigo a mi Dios porque Él me sacó del espíritu de error que había en mi vida y me mostró la verdad que es en Cristo Jesús. Bendito sea este Dios. Vamos a leer el versículo 2 de Efesios, el versículo 4, perdón, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Nos falta, ¿sí? Pero la santidad no pasa por andar todo el día. La santidad pasa por recibir la bendición de Dios porque Él nos santifica. Yo hoy os santifico, dice la palabra de Dios. Sed santo como yo soy santo. Entonces, la bendición de Dios es todo, no es una partecita.
nos santifica, nos justifica, nos purifica, nos limpia, nos sana, nos bendice con todo lo que nosotros podamos tener sobre esta tierra, pero por sobre todas las cosas nos ha bendecido con una salvación tan grande y tan maravillosa, para que el día aquel que suene la trompeta estemos con Él. ¿Amén? Amén. Entonces Dios nos dice: serás bendición. Vamos a bendecir a Dios, vamos a ser agradecidos a Dios. No andemos con vueltas, porque a algunos nos pasa algo y lo primero que dicen: Dios, ¿dónde está? A mí no me escucha. Dios nos escucha siempre. Dios está atento a la oración de aquellos que se humillan ante la poderosa mano de Dios y reconocen en Él que en Él está esa bendición. Y Él dijo, y yo puedo reclamar esta promesa: Señor, tu palabra dice que tú me bendices, y yo recibo esa bendición. Pero también tu palabra dice que tengo que ser agradecido, que tengo que bendecirte, y te bendigo y te doy gracias. Vamos al Salmo 27 y con esto vamos a terminar. ¿Me pueden leer el Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Miren, ahí está el salmista. ¿Qué está haciendo? Agradeciendo a Dios. Reconociendo que en Dios está la bendición. Reconociendo que Dios es el que guarda nuestras vidas. Diciendo: ¿de quién temeré? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que vivir asustado? ¿Por qué tengo que vivir angustiado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esas cosas? No tengo que tenerlas, porque dice Jehová es mi luz y ¿qué? Y mi salvación. ¿Sí? ¿De quién temeré? ¿O a qué le tengo? Nada. No puedo tener miedo si se mueve la sábana por ahí, fantasma, no. O si te tiraron alguna gallinita muerta, o si te pusieron velas de colores, o si te tiraron aceite en la puerta. ¿De quién temeré? Si Dios conmigo está. Si Dios prometió bendecirme. Si Dios prometió estar y hacerme el bien. Si Dios promete guardarme de todo. Dios te guarda, Dios te libra. ¿Amén? Y dice: Jehová es la fortaleza ¿de quién? De mi vida. Está reconociendo que Dios es la fuerza de la vida, que Dios es la vida misma, y Jesucristo es la vida, y Él se dio por cada uno de nosotros, y esa vida está en nosotros. Es la fuerza, es lo que nos hace seguir hacia adelante, es lo que nos hace dejar todo lo malo, todo el pasado atrás. No tiene que venir el pasado hacia nosotros, sino que nosotros tenemos que ir hacia adelante, olvidando, dejando lo que queda atrás, siguiendo hacia la meta, entendiendo que Dios es mi fuerza, que Dios es el que me guarda, que Dios es el que me sostiene. Dice la otra pregunta ahí, dice: ¿de quién he de atemorizarme? Me empezó a doler la muela. No, me va a doler más, ¿no? Cree en Dios. Y no importa lo que los otros digan, no tiene que importar lo que Dios diga. Si los otros dicen que no servís, que sos bueno para nada, si los otros en vez de bendecirte te maldicen, esa maldición no te va a tocar, porque Dios corta toda maldición, porque Dios nos cubre. Escudo es Jehová a nuestra vida. ¿Amén? Miren qué hermoso salmo. Y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No es nuestra la venganza. No es nuestro maldecir al otro porque desea el mal nuestro. No está en nosotros, sino que nosotros, en nuestra vida tiene que estar el seguir adelante. Dios me ama, Dios está conmigo. Y no importa lo que nosotros deseen. Miren, de nosotros desearon muchas cosas malas.
De nosotros se dijo que no íbamos a prosperar, que no íbamos a crecer, que no íbamos a durar ni 2 meses, que una bruja por ahí nos dijo que íbamos a morir, fue a maldecirnos a la puerta de nuestra casa, pero aquí estamos. Y no es para captarme, pero esa bruja murió. Esa bruja murió. Y nosotros estamos vivitos todavía, porque Dios está en nosotros. ¿Amén? Entonces, dice el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren qué fe y qué agradecido a Dios, porque confía y cree y da gloria a Dios y sabe que el que estaba en Él es mucho más que el que está en el mundo. Amén. Si te han maldecido, Dios te bendice en este día. Si te han dicho que no servís para nada, Dios dice que sí servís. Si te han dicho por ahí que sos un infeliz, vamos a hablar en criollo, que sos una porquería, que mirá lo que sos un inútil, Dios quiere tu bien y Dios te hace útil para su obra. Dios te llama para avergonzar a los sabios y entendidos, dice la palabra de Dios. Si tuviste falta de afecto, Dios te ama. Es el mejor amor que podés recibir. El mejor abrazo es de Dios. Si la falta de afecto fue porque siempre suceden las cosas en la niñez, siempre suceden las cosas cuando somos chicos, siempre los golpes más fuertes para marcarnos para el futuro son cuando sos chico, cuando sos cemento fresco, quedas marcado. Pero la palabra de Dios dice que Él vino para sanar las heridas del corazón, para deshacer toda esa obra que aquel enemigo hizo en tu vida. Y yo creo, porque Dios lo hizo conmigo. Y yo no soy mejor que vos. Y he sido una persona llena de vicios. Y Dios me libró de todo eso. He sido una persona adicto al tabaco, adicto al alcohol cuando era joven. Pero Dios me libró de eso. Entonces puedo entender y puedo comprender al que tiene la adicción. No es con nuestra fuerza y no es con nuestra voluntad. No es como que vos podés, no podés, porque vas a intentar una y otra vez te vas a caer. Pero si dejás que Dios haga, si dejás que Dios te bendiga, si dejás que el bien de Dios venga sobre tu vida, vas a salir de ese pozo y vas a salir de esa maldición, porque son maldiciones, son ataduras. Y Dios dice que vino para desatar, para bendecir, para deshacer toda obra del enemigo. ¿Amén? Dios quiere bendecirte en esta tarde. Pero cuando Él te bendiga o Él te bendice, empezá a bendecir a Dios. Empezá a alabar a Dios. Empezá a adorar a Dios. Empezá a invocar y decirle: gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por lo que me rodean y desean mi bien. Gracias. Y aquellos que desean mi mal, Señor, ahí están. Los dejo ahí. Así que, amigo, hermano, cierra tus ojos. Vamos a orar. Y este salmo es lindo, podés leerlo. Todo se refiere a la confianza, y acá tenés el Salmo 23 también para leer. Hay cosas que tenés que entender. Él va a confortar tu alma. Uno no puede cambiar la historia de uno mismo. Uno no puede salir de una situación difícil solo. Necesita de la ayuda de alguien. Necesita imperiosamente de la ayuda de alguien. Si uno está enfermo, necesita de la ayuda de un médico, de uno que sabe. Si uno está pasando necesidad de alimento, necesita del otro que le alcance alimento. Y si uno necesita una ayuda espiritual, necesita del otro que ya sabe y que Dios puso para ayudar y bendecir.
Amén. Necesitamos. Así como nosotros necesitamos de Dios, así como necesitamos del agua cotidianamente, diariamente, ya sea para ingerir o para asear nuestras vidas. Así como necesitamos del pan cada día, siempre necesitamos algo y necesitamos de Dios todos los días para que llene nuestra vida y nuestro corazón. Cierra tus ojos. Dios te ama y Dios quiere tu bien. Dios quiere bendecirte, a vos que estás del otro lado de la pantalla. Dios quiere tu bien, nunca deseó tu mal. Si estás pasándola mal, es porque quizás nunca has oído la voz de Dios y hoy Dios te habla. Dios quiere bendecirte y quiere tu bien. Como ha bendecido y como ha bendecido a muchas personas que por ahí conocés y que no sabés por qué cambiaron y no entendés, pero Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere bendecirte con todo el bien de Dios, con todo el amor y la misericordia. Ahí donde estás, aunque por ahí muchos de ustedes han dicho que vos no servís, que eres bueno para nada, Dios dice que vos servís y que vos sos útil para la obra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo, te exalto y te doy gracias por tu palabra, pero por sobre todas las cosas. Te doy gracias, Señor, porque no me olvido de dónde me sacaste. Te doy gracias por aquel día glorioso que llegaste a mi vida y me has bendecido y me has coronado de favores y me has bendecido no porque sea mejor que los demás, porque era un pecador como todos, apartado, haciendo maldad, Señor, deseando el mal a otro, pero tú me has bendecido con tu bien, con todo tu poder, con toda tu gracia, con toda tu unción. Ahora te ruego, Dios, que esa bendición llegue a través de la pantalla a aquellos que la necesitan, pero que esa bendición también llegue aquí, Señor, tocando cada vida y cada corazón, transformándola, cortando, Señor, toda atadura que lo liga a los vicios, al mundo y al pasado y al pecado, en el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que en el nombre de Jesucristo se sujeta toda potestad. Y yo ato todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu que encadenó o ató a los vicios. En el nombre de Jesucristo lo cortamos ahora. Y te ruego que sueltes esa vida, que sueltes esa mente. En el nombre de Jesucristo te vas ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Y te ruego tu bendición. Señor, que comprendamos que esta palabra y serás bendición es ser agradecido contigo y tener palabras de gloria, de honra, de agradecimiento, de santificar tu nombre, de exaltar y engrandecerte en todo tiempo y en todo lugar. Agradecido por la vida que nos das, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gloria y honra a ti, oh Dios.